Sí, doña Isla, ¿cuántos años lleva formando parte de la comunidad de la Escuela César Chávez? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Hilda Hernández. Aquí llevamos como 15 años porque nosotros iniciamos desde Clarendon. Ya salieron 12, eh, una generación de 12 años que es el high school, y pues antes ya estábamos involucrados en cosas así. Como 15 años ya estamos, el tiempo que llevamos acá. ¿Y por cuántos años vivían los apartamentos que están en la Fessenden? Vivimos por 20 años desde que llegué yo aquí a Portland. Fue mi único hogar y lugar donde yo viví. Okay. Y durante ese tiempo que vivió allí, ¿en qué tipo de actividades se involucraba con la escuela? Bueno, fueron varias. Empezábamos con las caminatas por la distancia era corta, estábamos más accesibles. Pues ahora ya no es lo mismo. Sí, sigo ayudando un poco, pero no es la misma capacidad que como vivíamos allá, porque aquí me podía yo ir caminando y nada pasaba, estaba cerquita, O sea, parcialmente. usted está hablando de hacer lo que llaman un bus a pie. Ajá, es lo que Ok, hacíamos. qué bien. Y eso ayudaba a toda la comunidad a venir a la escuela a diario. Sí, porque haga de cuenta, hay madres solteras que trabajan y se las hacía fácil decir, oh, vete con la señora Hilda, ya te vaya a la escuela. Y es una gran ayuda porque podrían venir los niños salvos y sanos llegando de la casa a la escuela. Qué bien. Entonces así es una forma de formar comunidad. Sí, fuimos, Y, aquí César Chávez es una comunidad con lazos y, fuertes, que somos madres y padres que nos conocemos y nos tendemos la mano. okay. Y ahora está usted en una nueva vivienda, todavía, ¿qué tipo de actividades está involucrado usted ahora que tiene una nueva vivienda? Mucho más lejos. Mucho más lejos, pero sí, continuamos siguiendo ayudando el VAS y ayudando un poco la escuela, el lonche. Ya no es lo mismo como antes, como le digo, por la distancia, pero sí tratamos de estar un poquito más tiempo acá. Okay. Y conoce, ah, se siente usted el mismo nivel de comunidad que tenía en la nueva vivienda que tenía usted antes allá en la Fessenden. No, para nada, todo repercute hasta en los niños porque nuevos amigos a veces los aceptan, a veces no los aceptan y extrañan ellos, ¿no? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis compañeros de clase? Unos tuvieron que moverse y sí repercute mucho el hacer el movimiento, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Sí. ¿Conoce usted familias que tuvieron que abandonar la ciudad después que fueron desplazadas de los apartamentos de la Fessenden? Sí, algunos se fueron para Washington, otros se fueron más lejos como por Gresham y algunos todavía quieren sacar el año siguiendo acá, pero por la distancia no se puede porque es muy lejos Sí. la trayectoria. Pues nomás yo pienso que terminando este año ya van a regresar Sí. a las escuelas, buscar una escuela más cerquita. Sí. O sea que hay familias que todavía se están viajando Sí, todavía desde quieren, Gresham y otros lugares. todavía quieren tratar de sacar este año mínimo para que no, no sientan tanto los estudiantes, porque sí resienten mucho que si me cambian de escuela, donde voy a ir, otros niños, ¿Cree que tal vez la escuela es lo único que mantiene el sentido de comunidad para esas familias que tuvieron que irse? sí, yo agradezco mucho a la escuela, nos brindó a nosotros mucho apoyo, nos acompañaron en todas las protestas que hicimos, la escuela tuvo que ver mucho, la comunidad también, yo agradezco a toda la comunidad, fue muy solidaria con nosotros. Sí, el año pasado, cuando estaban a punto de cuando estaban proponiendo la ordenanza para poner protecciones a la gente que renta apartamentos, usted fue y testificó en la alcaldía. Sí, Y así fuimos y primero lo logramos, gracias también a otras personas, otras comunidades, eh, pues se logró parar la acción, pero después del año continuó, pero ya no sé si nos dieron la relocación, pero gracias a muchas personas que lucharon con nosotros para que se haga justicia más que nada. Y sin embargo, un año después volvieron a amenazar su comunidad bueno, y esta vez sí tuvo que mudarse.
Dado que ocurrió eso, ¿usted cree que aparte que a pesar de que pasaron esa ley, y hay, ¿verdad?, esas ciertas protecciones para la comunidad, ¿usted cree que, dado el clima político que vivimos el día de hoy, especialmente con las comunidades de inmigrantes, ¿usted cree que es realista para una familia de inmigrantes poder ir a una corte una corte municipal a reclamar derechos para retener un hogar? Es muy difícil porque siempre está la barrera de pro inmigrante, aunque dicen la ley está, pero sí siempre se resiente la separación que se hace. Sí, entonces no es tan realista No. simplemente uno presentarse a una corte municipal y decir aquí yo quiero reclamar mis derechos para No, la verdad mantener mi no, hogar. no es así, no es así. Sí, Aunque esté la ley y todo, pero no funciona así. sí. Bueno, y a pesar de todas las barreras y todas las vicisitudes, ¿se puede o no se puede en César Chávez? Bueno, nosotros tenemos el lema de sí se puede, llevamos muchos años y continuamos aquí, seguimos, pues es una esperanza al ver por nuestros niños más que nada, pues los conocimos así y queremos que sean grandes, queremos que sean graduados de colegios, de todo, y pues qué más, mejor satisfacción que verlos así. Y pues gracias a toda la comunidad que está aquí, gracias a usted, Pedro, por todo su apoyo también, y pues gracias otra vez. O sea que sí se puede. Sí se puede, dice.